Hola a todos, vamos a comenzar con los vídeos explicativos de la unidad Al-Ándalus. Vamos a tratar los siguientes puntos: la formación del emirato, el emirato dependiente de Damasco, el emirato independiente de Bagdad, el califato de Córdoba, los reinos taifas, el reino nazarí de Granada, como evolución política de la presencia musulmana en la península ibérica. Además, en el punto 7 trataremos la economía y sociedad al-Ándalus, dejando para el último punto la cultura y arte islámico. El espacio que vamos a estudiar es la península ibérica. Cronológicamente empezaremos en el 711, cuando cruza Tarik y Musa el estrecho de Gibraltar para enfrentarse al rey Rodrigo en la batalla del Guadalete y derrotarlo, y terminaremos con lo que sería la caída de la última taifa o el último reino nazarí de Granada, el 2 de enero de 1492. Ahí veis la cronología. Comenzamos. La formación de Al-Ándalus, el emirato. La conquista. A principios del siglo VIII, un ejército musulmán dirigido por Tarik desembarcó en Gibraltar en el 711. Los musulmanes derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la famosa batalla del Guadalete. Pronto desembarcó un ejército más poderoso, mandado por Musa, gobernador del norte de África. En 4 años, los musulmanes se apoderaron de toda la península ibérica, a excepción de algunas zonas montañosas del norte, que será el germen de los futuros reinos cristianos. En la imagen aparecen las distintas rutas llevadas por la expedición musulmana para la conquista de la península ibérica. La flecha roja, la ruta de Tarik, entre 711 y 712. Flecha roja discontinua, la ruta de Musa, desde el 712 al 13. La ruta conjunta de Tarik y Musa. La ruta de Abd-al-Aziz, a partir del 714. Y las expediciones hasta el 732. Aquí la fecha definitiva es la derrota en Poitiers, donde las tropas dirigidas por Carlos Martel derrotan a las tropas musulmanas, quedándose ya estas asentadas definitivamente en la península ibérica. La siguiente etapa sería el emirato dependiente. Los musulmanes llamaron a Al-Ándalus al territorio conquistado y lo convirtieron en una provincia o emirato. Por lo tanto, sería gobernada por un emir. La capital se estableció en Córdoba. Durante estos años fueron muy frecuentes las luchas entre árabes y bereberes, que formaban la expedición musulmana, por el control de las tierras conquistadas, así como las expediciones contra los francos. Conviene destacar ahora, aunque posteriormente se profundizará, que los árabes copaban los puestos más relevantes y tenían mayores ingresos. Los bereberes, a pesar de ser más numerosos, no gozaban de los privilegios que tenían los árabes. De ahí las frecuentes revueltas y disputas por el poder. La siguiente etapa sería el emirato independiente. Va del 756 hasta prácticamente el 929. La situación cambió fuera de la península ibérica, pero evidentemente afectará, y muy directamente además, a la península. Como decíamos, la situación cambió cuando los califas omeyas de Damasco fueron vencidos por la familia abasí, que trasladaron la capital desde Damasco a Bagdad. Antes, los abasíes habían acabado con toda la familia omeya, excepto un miembro de esa familia, que, tras huir, se hizo con el poder en Al-Ándalus y se proclamó independiente de Bagdad. Se trataba de Al-Rahman o Abderramán I, 756 al 788. Aunque no reconoció la autoridad política del califa, de ahí el concepto de emirato independiente, sí que continuó considerándolo como el jefe espiritual de los musulmanes, de manera que aceptaba la autoridad religiosa del califa de Bagdad.
Quizás la etapa de mayor esplendor sería el califato. En el siglo X, Al-Ándalus padeció graves revueltas y enfrentamientos internos. Especialmente a partir del 912, estos llegaron a su fin gracias al príncipe Abd-al-Rahman III, que también alcanzó grandes victorias sobre los cristianos del norte. Por un lado, sofocó las revueltas internas de árabes y bereberes que habíamos visto anteriormente. Por otro lado, frenó la piratería en el Mediterráneo y además frenó la expansión cristiana que empezaban a avanzar hacia el río Duero. Sintiéndose fuerte, en el año 929 rompe definitivamente con el califa de Bagdad y se proclama califa de Córdoba. Por lo tanto, asumía el poder político, pero también la jefatura espiritual de los musulmanes de Al-Ándalus. El esplendor continuó bajo sus sucesores, aunque Hisham II delegó el gobierno en su ministro Al-Manzor para los cristianos, quien derrotó a los cristianos en numerosas ocasiones. Es con él con el que se llega a la máxima expansión. Sin embargo, tras su muerte, reaparecieron las luchas internas. Y finalmente, en el año 1031, Al-Ándalus se disgregó en numerosos reinos, los llamados reinos taifas. La palabra taifa significa reino. Y desapareció así el califato, considerada por muchos como la etapa de mayor esplendor de la presencia musulmana en la península ibérica. En la imagen aparece el mapa del califato de Córdoba, donde se ve el territorio musulmán de Al-Ándalus, los territorios cristianos y una franja en tierra de nadie donde se producían las principales batallas por su conquista. A destacar las expediciones de Almanzor, que llegaron hasta la propia Galicia. Es famoso el saqueo de sus campanas de la Catedral de Santiago, que posteriormente se encargaría de recuperar Fernando III el Santo. En el siguiente mapa aparece Al-Ándalus en tiempo de Almanzor, recordemos, el visir de Hisham II. Como se aprecia, el territorio de Al-Ándalus aumenta bajo su mandato. Es conveniente aclarar y determinar los poderes que tenía el califa. El califa ejercía el poder absoluto. Era juez supremo y general de los ejércitos, por lo tanto controlaba todo el poder político. El gobierno se ejercía desde Córdoba, especialmente desde el palacio o la ciudad palaciega construida por Abd-al-Rahman III, Medina Zahara. El califa además era ayudado por un primer ministro, el visir, que en la época de Hisham II alcanzará muchísimo poder. Se trataría de el visir Ibn Abi Amir, más conocido como Al-Mansur Billah o Almanzor. Además, el califa nombraba a los gobernadores valíes de las provincias. También nombraba a los jueces, cadíes. Como se puede apreciar, el poder del califa era absoluto. La siguiente etapa a destacar es la de los reinos de taifas. Al-Ándalus se fragmentó en numerosos reinos, entre los que más poderosos fueron los de Sevilla, Toledo, Zaragoza, Badajoz, etc. Esta disgregación en reinos taifas del califato favoreció el avance de los reinos cristianos del norte. Ante el peligro cristiano, las taifas pidieron ayuda a los reinos musulmanes del norte de África. Los primeros en acudir a esa ayuda fueron los almorávides y posteriormente los almohades, que frenaron temporalmente a los cristianos y dominaron las taifas. Pero ante la presión de unos y de otros, los almohades sufrieron una gran derrota en las Navas de Tolosa en 1212. Esta fecha marcaría el inicio del declive final de Al-Ándalus.
En el mapa aparecen los distintos reinos taifas. Había algunos muy importantes como el reino de Toledo, el reino de Badajoz, el reino de Sevilla, el reino de Zaragoza. Pidieron ayuda a los reinos del norte norteafricano, almorávides primero y luego almohades, que cruzaron la península ibérica y frenaron momentáneamente a los reinos cristianos. Como vemos, por el norte amenazaba el reino León, el condado de Castilla, en menor medida Navarra, mientras que por la parte del este, noreste, el reino de Aragón y los condados catalanes. La última gran etapa del Al-Ándalus es la que corresponde con el reino nazarí de Granada. En los años siguientes a la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, los castellanos conquistaron todo el valle del Guadalquivir, a manos de Fernando III el Santo, y quedó como único territorio musulmán el reino de Granada, gobernada por la dinastía Nasrí o Nazarí. Su territorio era montañoso, lo que facilitaba la defensa por el norte. Además, la extensión de su costa facilitaba el comercio por todo el Mediterráneo y, por consiguiente, un gran esplendor económico, que le permitía pagar parias a los reinos cristianos del norte. El reino de Granada alcanzó un gran esplendor cultural y artístico. Especialmente destacamos la Alhambra de Granada, aunque sus reyes a menudo se vieron obligados a pagar tributos o parias a los monarcas cristianos de Castilla. En el mapa aparece el reino nazarí de Granada, cubierta por Sierra Morena, los sistemas béticos y la costa que le permitía comerciar por todo el Mediterráneo. Abarcaba desde Algeciras hasta Almería.